Perceptrón. Un perceptrón es un modelo matemático de una neurona biológica, el cual genera a partir de dos o más entradas una salida binaria o continua. Un perceptrón se presenta de la siguiente manera. A1 hasta AN son los valores de entrada. Representan las características del problema a partir de las cuales se realiza la inferencia. W1 hasta WN son los pesos sinápticos. Sus valores determinan cuánto influye cada característica en la inferencia. Regla de propagación. Obtiene un valor numérico X al combinar las entradas con los pesos sinápticos. Función de activación. Procesa el argumento X para obtener la salida del perceptrón. Teta es el sesgo. Este término ajusta la salida X de la regla de propagación. Su peso sináptico es 1. La regla de propagación realiza lo siguiente. Multiplica cada entrada A por su respectivo peso sináptico. Suma estos productos. Corrige el resultado con el sesgo para generar el argumento X. La función de activación o de transferencia se selecciona dependiendo del tipo de problema que va a resolver el perceptrón. Por ejemplo, puede ser una función lineal para realizar una predicción o una función logística para obtener las probabilidades de pertenencia a una clase. Para entrenar al perceptrón en tareas de clasificación, se utiliza la regla de aprendizaje LMS, la cual obtiene las salidas del perceptrón. Calcula el error del perceptrón al restar sus salidas de las salidas esperadas. Multiplica el error por X y por la tasa de aprendizaje. Con ello, obtiene el diferencial de pesos sinápticos. Ajusta los pesos sinápticos al sumar el diferencial a los pesos anteriores. El sesgo, al sumar el error al sesgo anterior. El entrenamiento de un perceptrón involucra escoger valores iniciales de los pesos sinápticos y del sesgo. Procesar los datos con el perceptrón. Ejecutar la regla de aprendizaje. Sustituir los nuevos parámetros proporcionados por la regla de aprendizaje en el modelo neuronal. Repetir el procedimiento hasta que el valor de los parámetros deje de cambiar. Entrena un perceptrón para realizar una tarea de aprendizaje supervisado o no supervisado. A continuación, detallemos el aprendizaje de una red tipo perceptrón. Basémonos partiendo de la definición que un algoritmo de aprendizaje es un método adaptativo por el que una red de elementos de procesamiento se automodifica para implementar el comportamiento deseado. Esto se hace presentando algunos ejemplos de la función entrada y salida a la red. Usamos la siguiente notación. El vector de entrada al perceptrón es X igual a X sub I hasta X sub N. Si los pesos son los valores reales W sub 1 hasta W sub N y la función umbral eximoide, diremos que W es igual a W sub 1 hasta W sub N más 1 es el vector extendido de los pesos del perceptrón y que X sub 1 hasta X sub N más 1 es el vector extendido de entradas. Se añade la entrada de tendencia o vías. La computación de un perceptrón puede expresarse mediante un producto escalar. Para hallar la salida empleamos la fórmula de la sumatoria de los pesos con cada una de sus entradas que hacen parte del entrenamiento del perceptrón. Para empezar nuestro algoritmo de entrenamiento, partamos definiendo estos patrones de entrenamiento. Recuerda que los números son definidos aleatoriamente. En este caso son, donde se selecciona P1, P2, P3 para entrenar la red con sus salidas deseadas que oscilan entre 1 y menos 1. Como primer paso selecciono los patrones a entrenar, en este caso las entradas correspondientes con su salida deseada. Como segundo paso consta en tomar estos valores, los transpongo para definir la entrada de la red. Las columnas se traspasan para conformar filas y transponemos los valores de entrada, lo que equivale a una operación matricial. Nuestra salida definida por Y sub n es igual a la salida obtenida,
que en este primer proceso, la cual puede ser una salida normal o fallida, y están definidos por 1 y -1, respectivamente. Adicionalmente, se les agrega el valor del umbral, que para nuestro ejemplo tendrá un valor de 0,5, definido por nosotros de igual manera para que la red aprenda. Tercer paso, empleamos la fórmula para calcular los nuevos pesos, y en una representación más adelante se indicará cada término. Para nuestro primer patrón de entrada tenemos x1 es igual a 1, x2 es igual a 10 y x3 es igual a -1. Nuestros pesos, por ser la primera iteración, se asignan aleatoriamente. En este caso, w1 es igual a 1, w2 es igual a 2 y w3 es igual a 3. Aplico la siguiente fórmula y reemplazando los valores nos da como resultado 24. Para nuestro ejemplo utilizaremos una función bipolar y esta consta en que si el resultado anteriormente hallado es mayor o menor a 0, se asigna un valor 1 o -1, como muestra la gráfica, valor asignado a y obtenido. Por consiguiente, como z es igual a 24 y es mayor que 0, entonces y obtenido es igual a 1. Como siguiente paso, calculamos el error de este primer entrenamiento. Aplicando la siguiente fórmula, solo basta con restar a la salida deseada con la salida obtenida, y para nuestro caso el error es -2. Y como último paso, para nuestro primer patrón, calculamos los nuevos pesos que representan las entradas para la siguiente iteración de entrenamiento. Esta operación debe realizar dato por dato, con el fin de crear los nuevos pesos. La operación nos debe arrojar un vector y para la primera iteración de entrenamiento tenemos el vector 0, -8 y 2. Para el segundo patrón de entrenamiento tenemos los datos x1 es igual a 5, x2 es igual a 2 y x3 es igual a 1. Nuestros pesos son los anteriormente encontrados. w1 es igual a 0, w2 es igual a -8 y w3 es igual a 2. Aplicamos la fórmula de nuevo y nos da como resultado -14. Nuevamente aplicamos la función bipolar para esta iteración. Como z es igual a -14 y es menor que 0, entonces el y obtenido es igual a -1. Calculamos el error. El error es igual a y deseado menos y obtenido. Esto nos da como resultado 2. Calculamos los nuevos pesos. Para esta segunda iteración obtenemos el vector de pesos 5, -6 y 3. Recuerda que estos pesos son las entradas de la siguiente iteración. Para el tercer patrón de entrenamiento tenemos los datos x1 es igual a 7, x2 es igual a 3 y x3 es igual a 1. Nuestros pesos son los encontrados anteriormente. w1 es igual a 5, w2 es igual a -6 y w3 es igual a 3. Aplico nuevamente la fórmula y nos arroja como resultado 20. Aplicando la función bipolar decimos que z es igual a 20 y es mayor que 0, entonces el y obtenido es igual a 1. Enseguida nuevamente calculamos el error para esta iteración. Decimos que el error es igual a y deseado menos y obtenido y esto nos da como resultado 0. Calculamos los pesos para la tercera iteración. En este caso los pesos nuevos son iguales que los anteriores y de esta forma es que la red aprende. Entre más iteraciones se logren hacer, el margen de error disminuye y por consiguiente la red aprende efectivamente. Pero observemos la interpretación gráfica de estas salidas del perceptrón. La ecuación de evaluación de las salidas representa un plano, un hiperplano en dimensiones n, que divide el espacio en dos partes. El entrenamiento consiste en buscar el plano que hace la división adecuada para que los puntos cuya salida es 1
queden todos en la misma región y los que tienen la salida esperada -1 queden todos en la otra región, sean P y N dos conjuntos finitos de puntos en R sub n que queremos separar linealmente. Se desea encontrar un vector W tal que su hiperplano asociado separe los dos conjuntos, salida 1 para P y -1 para N. Una de las posibles estrategias es la de usar un algoritmo voraz local que calcule el error del perceptrón para un vector de pesos dados, buscando una dirección en el espacio de pesos en la que moverse y actualizándolos, seleccionando para ellos nuevos valores de acuerdo con la dirección de búsqueda. De esta forma, y siguiendo los pasos correctamente, el perceptrón aprende y se clasifican en el hiperplano para visualizar cada movimiento sin importar el número de iteraciones. Los valores se están modificando en la gráfica cada vez que él está en proceso de entrenamiento hasta llegar a un límite de error mínimo o nulo. En la clase de la semana, ¿ok? Vamos a iniciar entonces las explicaciones, ¿ok? En la clase de la semana vamos a ver el concepto de lo que es perceptrón y vamos a dar inicio a las redes neuronales artificiales. En este caso vamos a hablar de un solo nodo y a ese nodo se denomina perceptrón, ya que una red neuronal básicamente está compuesto de un conjunto de neuronas interconectadas unas con otras que forman una red puede ser, por ejemplo, de esta forma o pueden tener diferentes tipos de conexiones estas redes neuronales, ¿ok? Y básicamente esto es una red neuronal multicapa que vamos a ver en otra clase, pero hoy nos vamos a concentrar en lo que tiene una sola neurona, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a tratar aquí y vamos a tratar de explicar eso en esta clase, ¿ok? De hecho vamos a ir viendo dentro de la materia estas definiciones y luego vamos a ir profundizando más en el tema, ¿ok? Y vamos hasta crear utilizando librería específica de Python el proceso de aprendizaje
y de clasificaciones. Vamos a clasificar imágenes, ¿ok? En una de las clases, pero por de pronto vamos a definir lo más básico, ¿ok? Uno puede realizar por su propia cuenta estas redes neuronales o servirse de las librerías donde básicamente ya tienen todo dentro de la librería, todo el proceso de aprendizaje automático que necesitamos utilizar, ¿ok? Y vamos a ir viendo. De hecho, el tema de que la neurona pueda aprender o que pueda procesar es un proceso iterativo, ¿ok? Hasta que la neurona pueda generar. Entonces aquí dibujo una espiral donde básicamente va a indicar que es un proceso iterativo es un proceso iterativo. Entonces, para que podamos tener en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, la generación de una neurona que vamos a ver hoy, ¿ok? Es un proceso iterativo, ¿ok? Voy a empezar a dibujar otra vez la pequeña espiral, ¿ok? Entonces, cada una de estas redes neuronales tiene un proceso iterativo hasta que eh, pueda componer sus valores internos y se vale del azar, generalmente del azar, para inicializar el tema de sus variables internas y pueda a través de esas variables internas entonces producir unas salidas, porque estas neuronas generalmente tienen entradas, como pueden ver acá, entradas, y también generan salidas, ¿ok? Todas generan salidas y aquí tienen entradas, ¿ok? Bueno, ¿ok? Entonces las redes neuronales tienen entradas, salidas y un proceso interno, ¿ok? Un cálculo interno que se hace. Entonces, a las entradas se denomina X y a las salidas se denomina Y, ¿ok? Y hace siempre una retroalimentación entre el valor de entrada-salida y el proceso de azar para generar nuevos valores que se denominan W, que después vamos a ver, ¿ok? En otra clase. Vamos a ir viendo también esto, ¿ok? Genera unos pesos W, que es el tema de ajustar entre las salidas y las entradas, ¿ok? Bueno, entonces, esto es un valor calculado de forma aleatoria, ¿ok? Y las salidas tienen unas gráficas, ¿ok? Que pueden ser lineales o no lineales, ¿ok? Pueden tener alguna curva a esto, ¿ok? Entonces, generan una curva, ¿ok? Hay una función matemática que generan estas, ¿ok? Las más fáciles son estas lineales, ¿ok? O estas que también pueden ser de esta forma, ¿ok? O pueden ser de esta forma, o de esta forma, de esta. Solo depende de la función matemática que se seleccione para que su comportamiento se adecue mejor, ¿ok? Las más fáciles son estas, ¿ok? Estas dos son las más fáciles y estas evidentemente incluye un grado más de complejidad porque son salidas, son curvas. Estamos hablando de estas salidas y, ¿ok? Esto es básicamente una explicación que después vamos a entrar a detallar en otras clases, ¿ok? Pero aquí es importante que yo le vaya introduciendo, ¿ok? De hecho, el complejo de estas redes, de hecho, cada red neuronal tiene su forma de poder interactuar con las otras, ¿ok? Y es a través de su salida, ¿ok? Entonces tiene varias entradas y una salida, ¿ok? Y
Si fuera esta una red neuronal que no es la de perceptrón, que no es la de esta clase, básicamente se va a combinar con otras neuronas y tiene la posibilidad, esas redes neuronales tienen la posibilidad de ir saltando sus valores hasta generar un valor de salida. Y se hace por capas, ¿ok? Por eso se denomina redes neuronales multicapas. En nuestra clase vamos a concentrarnos en la principal, que es básicamente una red neuronal simple, ¿ok? Que es básicamente un solo nodo, como esto se estuvo explicando, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, vamos a generar todo esto, ¿ok? Esto lo explico como algo preliminar para poder ir entendiendo un poco cómo se forman estas redes neuronales. De hecho, después voy a compartir otros videos que nos van a poder dar la idea de dónde surgieron exactamente el concepto de las redes neuronales, ¿ok? Y básicamente eh, tomaron del hombre o de la biología misma de los seres vivos cómo es una red neuronal, ¿ok? Está inspirado entonces en cómo funciona las redes neuronales humanas o de algunos animales, ¿ok? Para poder hacer de forma matemática algo similar, ¿ok? Entonces, las redes neuronales se le denominan redes neuronales artificiales porque no son naturales, en el sentido de que no son una red neuronal biológica propiamente dicha, sino es un conjunto de algoritmos que interactúa y que simulan esa red que tienen los seres vivos, ¿ok? Entonces de eso se trata, ¿ok? Es una cuestión matemática que se adaptó y funciona súper bien. Como pueden darse cuenta, los grandes avances que tenemos en estos días es gracias a estas redes neuronales, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dar inicio. Entonces, aquí vamos a definir qué es un perceptrón, pero antes vamos a conocer al señor que fue quien introdujo la idea del perceptrón. Y fíjense aquí, en 1958, básicamente si hacemos una línea de tiempo, el inicio básicamente de la computación nació en 1950. Después, en los años 60, básicamente aquí teníamos las grandes computadoras entre los 50 y 60. Después estaban los años 70, 80 y más o menos en los años 80 aparecen las computadoras personales, ¿ok? Y los lenguajes se inician en la década de los 50 y van evolucionando hasta los 80, ¿ok? Básicamente los lenguajes de tercera generación. Después aquí están los lenguajes de cuarta, lenguajes de computadoras, ¿ok? Pero fíjense que más o menos entre los años, en la década de los 50 ya se tenía la idea de inteligencia artificial, pero como una idea vaga, ¿ok? Recién más o menos a finales de la época de la década de los 50, entonces apareció el concepto de IA, ¿ok? De inteligencia artificial, ¿ok? Y se fue reforzando con diferentes tecnologías y diferentes ideas, ¿ok? De hecho, su evolución fue lenta, pero vamos a decir que fue segura, en el sentido de que hoy en día podemos tener estos resultados gracias a estos grandes pensadores de aquella época, ¿ok? Y que básicamente introdujeron toda esta tecnología. Entonces el señor Rosenblatt, este señor que está acá, ¿ok? Fue el que introdujo el tema de las redes neuronales y presentó su trabajo como el que ven aquí. The Perceptron, a probabilistic model for information storage and organization in the brain. Entonces, cómo funciona la mente y cómo
cómo abstraer de eso, ¿ok? Entonces es un método probabilístico donde se maneja y se gestiona esa información y la organización en cómo está estructurada la mente, ¿ok? Pero a nivel computación, ¿ok? Entonces, la primera vez que se habló del término perceptrón y fue presentado por Rosenberg por su trabajo en el año 1958 con este método probabilístico y es posiblemente el más antiguo y simple de los algoritmos de redes neuronales que vamos a ver hoy. Es el elemento principal, ¿ok? Y es el trabajo que ha realizado mediante esta publicación y provee técnicas basadas en perceptrón que básicamente estas técnicas causaron furor en la comunidad de las redes neuronales. Este documento por sí solo es responsable de la popularidad y utilidad de las redes neuronales en la actualidad, ¿ok? Bueno, y básicamente con la presentación del perceptrón, todos estaban muy eufóricos, muy emocionados, porque básicamente se podrían hacer un conjunto de operaciones a través de este perceptrón, que básicamente fue la primera red neuronal, y pensaron que básicamente estas redes neuronales a través del perceptrón sería básicamente el norte y también las soluciones a un montón de problemas que la computación nos trae a nosotros a diario, ¿ok? Entonces sería como la solución a muchos problemas, ¿ok? Pero, como van a ver, pasaron algunos años y positivismo, todo ese positivismo se vino abajo, ¿ok? Se vino abajo por una cuestión simple que vamos a ver nosotros aquí, ¿ok? De hecho, hay ciertas operaciones que se pueden hacer con el perceptrón y otras que no, ¿ok? Y de eso es lo que vamos a tratar hoy, de poder entender un poco cuáles sí y cuáles no, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Afortunadamente esa solución ya se tiene. Entonces, esto es nuestro perceptrón, que es una sola neurona, ¿ok? Y pasados algunos años se dieron cuenta que estas redes neuronales solo cubría un conjunto de posibilidades de salida a diferentes tipos de problemas. Entonces, ¿qué pasa aquí, verdad? Entonces, resuelve problemas. Esto resuelve problemas, pero no todos, ¿ok? Entonces, por eso es que ese positivismo se vino abajo. Afortunadamente, muchos investigadores lo que hicieron es seguir trabajando con el concepto de redes neuronales y vieron que la solución no es una sola neurona, sino que básicamente, como estoy dibujando acá muchos nodos, ¿ok? Básicamente es la interacción de diferentes nodos. Entonces, es lo que posibilitó, como su nombre lo dice, redes neuronales. Entonces, es una red neuronal, dar salida a otro conjunto de posibilidades que no teníamos previsto. Entonces, esta solamente cubre algunas de esas posibilidades, ¿ok? Solo cubre algunas de esas posibilidades. Y esto abarca un mayor conjunto de posibilidades, ¿ok? No sabremos de momento qué cosas no pueden cubrir, ¿ok? Sí sabemos que todavía tenemos ciertas falencias, ¿ok? Y eh, qué cosas pueda o no cubrir, ¿ok? En el sentido de que hay soluciones que se pueden hacer con las redes neuronales y otras que todavía quedan fuera del alcance de esta tecnología que tenemos hoy en día, ¿ok?
Habría que ver si en el futuro aparece otro paradigma que cambie o por lo menos modifique ciertas partes de esta concepción que denominamos redes neuronales. Pero lo que sí podemos decir es que estamos actualmente otra vez con mucha euforia, en el sentido de que todos los proyectos que tengan que ver con inteligencia artificial están dando buenos resultados. Y ahora sí podemos decir que estamos básicamente en la edad de oro de la inteligencia artificial gracias a las redes neuronales. Pero poder entender sus inicios es lo que nos corresponde hoy ver. ¿Ok? Entonces, el trabajo presentado por Rosenblatt es básicamente el puntapié inicial a toda esta tecnología de redes neuronales. Y bueno, entonces, como pueden darse causó furor en la comunidad de científicos que estaban estudiando la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces pensaron que iba a ser la solución. Bueno, continuamos. Bueno, la idea propuesta básicamente es poder realizar ciertos algoritmos. En este caso, AND. Simplemente vamos a ver estas funciones binarias, ¿ok? Que básicamente pueden ser cálculo de tablas, la verdad, de ilógico o lógico y SOR, ¿ok? Y quiero que se fijen aquí, básicamente AND está representado por un conjunto separable de elementos a través de esta línea, ¿ok? También la de OR. Y en la de SOR queda básicamente en su tabla, la verdad, si ustedes tuvieran que hacer, por ejemplo, de AND, ¿ok? 0 y 0, su resultado es 0, aplicando AND. Y el único caso que es 1 es cuando las entradas generan 1, el resultado es 1, ¿ok? O el resultado es verdadero, ¿ok? Entonces es una función binaria o booleana, ¿ok? Para AND, ¿ok? Bueno. Resulta ser que mediante el perceptrón podemos calcular AND, OR, pero no SOR, ¿ok? Y el trabajo de otro especialista demostró que básicamente hay cuestiones matemáticas que el perceptrón, por sus características, no puede resolver. Y hay otras que sí pueden resolver. ¿Ok? Básicamente hay una separación entre los conjuntos de salida. Como pueden ver, en este caso está representado por estos círculos y estas estrellas que son elementos diferenciables. ¿Ok? Entonces, de un lado podemos trazar una línea y podemos separar estos elementos. Que son, en este caso, es solo una representación abstracta de los círculos y las estrellas, identificando que son dos valores distintos posibles que se pueden dar y que dentro del grupo donde están estos elementos no está este elemento. Donde está este elemento no están estos elementos. Son elementos separables. Pero para el caso de SOR, hay un elemento que puede estar en ambos grupos. Ok. Y aquí ya no son separables. No existe una línea que separa los elementos de círculo y los elementos de estas estrellas. Entonces aquí se generó el problema con el perceptrón. ¿Ok? Y ese es el trabajo que básicamente hizo que la idea del perceptrón, que estábamos todos en alza, vaya a ser negativa. ¿Ok? Bueno, continuamos. Esta es la representación entonces de lo que tenemos. Entonces el perceptrón que teníamos aquí ya, simplemente decir que podíamos hacer ciertas operaciones
Esto es más fácil que decir que tengamos alguna operación mucho más difícil. Entonces, solo aplicar estas, ¿ok? Y con el perceptrón podemos hacer AND y OR, pero no SOR. Ok. Entonces, esto queda en una nebulosa de momento. Ok. Bueno. Entonces dice, luego que en 1969, donde básicamente ocurrió el invierno de la IA, ¿ok? Entonces aquí ocurrió el invierno de la IA, que es el bajón de la IA, ¿ok? ¿Ok? Entonces descendió sobre la comunidad de aprendizaje automático que casi congela las redes neuronales para siempre. Entonces casi desestimaron todo el proyecto de redes neuronales, diciendo que no es una solución válida, ¿ok? Y iban a dejar de ver la posibilidad de una solución por ese camino, ¿ok? ¿Y cómo pasó eso? Mediante que este señor, ¿ok? Minsky, de que estos señores Minsky y Papers hayan publicado básicamente una introducción a la geometría computacional, ¿ok? Entonces estos señores Minsky y Paper entonces han publicado otro artículo donde básicamente indica esa geometría que estábamos viendo recién entre los elementos separables y no separables, ¿ok? En su libro que efectivamente estancó la investigación de las redes neuronales durante casi una década. Y bueno, más o menos después de casi de 10 años se dieron cuenta de que los perceptrones no iban a solucionar todos los problemas, ¿ok? Entonces ahí fue la debacle, ¿ok? De esa concepción desde ese punto de vista que es abordar desde una sola neurona, ¿ok? Entonces las redes neuronales durante casi esa década eh, hizo que los proyectos que tengan que ver con perceptrones vayan a estancarse un poco, ¿ok? Entonces existía mucha controversia respecto al libro de este señor, Olazaran, que en 1996 han demostrado con éxito que el perceptrón de una sola capa no puede separar puntos de datos no lineales, ¿ok? Entonces básicamente hicieron un eje cartesiano, ¿ok? Definen un eje cartesiano y luego han separado con una línea recta y los valores posibles, vamos a suponer que vamos a calcular en AND. Entonces los valores posibles son ceros y 1, ¿ok? Esto es AND. Esto es separable, ¿ok? Pero para el caso de ORT, está entre las fronteras de que algunos de los elementos se comporten como 0 o como 1, ¿ok? Entonces, hay conjuntos que no son separables. Entonces aquí, en esos conjuntos separables, tenemos problemas. Y esto es lo que básicamente demostraron que el perceptrón no es la solución, porque hay conjuntos que no son separables, que lo denominaron que no son separables linealmente, ¿ok? A través de esta línea recta, ¿ok? Y bueno, y esto fue el, el problema por lo cual ha retrasado muchos años el proyecto de inteligencia artificial a través de las redes neuronales, ¿ok? Dado que la mayoría de los conjuntos de datos del mundo real son naturalmente separables de forma no lineal, parecería que el perceptrón junto con el resto de investigación de redes neuronales podría llegar al punto final prematuro. De hecho, en la naturaleza misma como en las interacciones de lo que hace o de lo que hacemos nosotros, los hombres, ¿ok? En nuestro tipo de en nuestros trabajos, en nuestras actividades normales, hay naturalmente cosas que son separables y otras que
no son separables. Ok, entonces eh, hay problemas que son separables y otras que no. Ok, entonces esto es lo que causa un poco esa conclusión. Ok. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, entonces, estas investigaciones que después se hicieron, básicamente, que dieron, que explicaron básicamente por qué un perceptrón no podía solucionar todos los problemas. Entonces, en estas publicaciones como Minsky Paper y las promesas incumplidas de redes neuronales que revolucionarían la industria, entonces el interés fue bajando. El interés por las redes neuronales se producirá de manera sustancial y no fue hasta el comienzo de explorar redes más profundas a través de las llamadas perceptrones multicapa junto con el algoritmo de retroprogramación que presentamos, por ejemplo, Wearables y Rumen Hand, que básicamente son otros trabajos y básicamente ahí fueron alivianando a lo que se denominó el invierno de la inteligencia artificial en la década de los 70. Y la investigación de las redes neuronales comenzaron a calentarse nuevamente. Entonces, gracias a que dijeron que una sola red neuronal no es la solución, entonces se pusieron a pensar, ¿y qué pasa si básicamente hacemos que varias neuronas o varios nodos interactúen entre sí? Y ahí básicamente crearon las redes neuronales multicapas. Ok. De hecho, esta es la forma natural luego como básicamente están distribuidas las neuronas dentro del cerebro humano o dentro de los animales. Ok. Que es una red de cadenas de neuronas que están interconectadas unas con otras. Ok. Para producir básicamente en el envío de información al cerebro y que éstas puedan ser procesadas. ¿Ok? Bueno, entonces corresponden a esos tipos de trabajos que básicamente fueron enviados. ¿Ok? Entonces, dicho de otro modo, el perceptrón sigue siendo un algoritmo muy importante para la comprensión ya que prepara el escenario. ¿Ok? Entonces, prepara el escenario para lo que es hoy en día las redes neuronales. ¿Ok? Entonces, prepara el escenario para que estas redes multicapas más avanzadas puedan seguir la investigación y poder producir entonces los aprendizajes automatizados o profundos. ¿Ok? Que es básicamente lo que tenemos hoy en día. Y vamos a comenzar esta sección entonces con la revisión de la arquitectura de un perceptrón y explicaremos el procedimiento de entrenamiento llamado regla delta que se usa para entrenar ese perceptrón y también veremos los criterios de finalización de esa red, es decir, cuando el perceptrón debería dejar de entrenar. Y finalmente vamos a aplicar después un algoritmo, ¿ok? Para poder verlo. En vez de Python, vamos a ver directamente cómo se hace un algoritmo, ¿ok? Genérico, ¿ok? Donde básicamente vamos a aplicar AND para ver, ¿ok? Entonces, lo de Python vamos a dejar para otras clases, ¿ok? Ya vamos a ver redes neuronales artificiales mucho más complejas para poder aplicar eso, ¿ok? Mientras quería explicarles estos conceptos de perceptrón. Estos conjuntos de datos que se pueden aplicar, como ya vimos, es el AND, OR, pero no el SOR. ¿Ok? Entonces, antes de estudiar el propio perceptrón, vamos a analizar primero las operaciones bit a bit que incluyen AND, OR y SOR exclusivo. Los operadores bit a bit de estos conjuntos de datos que son asociados aceptan 2 bits de entrada y producen un bit de salida. ¿Ok? Entonces es una tabla de la verdad o valores booleanos que implican AND, OR y SOR. ¿Ok? Dado que estos bits de entrada, cada uno de los cuales podría tomar un valor de salida,
hay 4 combinaciones posibles para estos bits. Entonces la tabla es una tabla, la verdad, que básicamente involucra AND, OR y SOR. Y sus valores posibles son de entrada 0 y 1, y su salida también es lo mismo, ¿okay? 0 y 1. Acá tenemos entonces la tabla, la verdad, para los tres, ¿okay? Es simplemente recordar, creo que no hay problema aquí, o pueden revisar después si es que no se acuerdan, ¿ok? Pero básicamente son operaciones muy básicas, ¿ok? Que en teoría son muy prácticas y deducibles, ¿ok? Para el caso de AND o ilógico, como se sabe, solo cuando las dos entradas son activas o positivas, su salida es positiva. Y cuando alguna de esas combinaciones es positiva con negativa o negativas, entonces su salida es negativa. Entonces 0 y 0 da 0, y 0 y 1 da 0, 1 y 0 da 0, y 1 y 1 da 1. ¿Okay? Entonces, solo en este caso su salida es en 1. ¿Okay? Entonces aquí podemos armar esto y colocar esto. Y vemos cuando son ceros de este lado y cuando es 1 de este lado. ¿Ok? Aquí también, para el caso de OR, ¿ok? Cuando es 0 da 0. Cuando es 0 y 1 da 1. Cuando es 1 y 0 da 1. Y cuando es 1 y 1 da 1. Entonces, aquí es 1, 1, 1 y un 0. Entonces estas dos son separables, ¿ok? Linealmente. Y esta es no separable linealmente, ¿ok? Cuando es 0 da 0. Cuando es 0 da 1, ¿ok? Y cuando es 1 y 0 da 1, se comporta como si fuera esto como si fuera OR. Ok, como si fuera OR esta parte. Y esto se comporta como si fuera OR o AND, ok. 0 y 0 da 0, ok. Esto sería como OR acá, normal. Y esto sería como una AND invertida, ok. Entonces, cuando es 0 da 0, 0. Cuando es 1, aquí. Cuando es 1, aquí. Y este que debería dar 1, en el caso de AND o en el caso de OR, da 0, ok. Entonces, em, entonces aquí es donde básicamente esa linealidad se rompe, ¿ok? Donde básicamente acá entre 1 y 1 da 0, ¿ok? Entonces aquí podemos ubicar eso. Ok, entonces no es separable linealmente porque hay valores que pueden estar en ambos conjuntos, ¿ok? Bueno, entonces este está en 0 y este también está en 0, ¿ok? Bueno, entonces sí se puede hacer con un perceptrón AND y OR, pero no SOR. Bueno, y seguimos entonces explicando, ¿ok? Dice, si vemos la figura del conjunto de datos bit a bits, AND y OR son linealmente separables, lo que significa que podemos dibujar una sola línea verde, esta que están aquí, ¿ok? Que separa las dos clases. Sin embargo, para SOR es imposible dibujar una línea que separe las dos clases, por lo tanto, este es un conjunto de datos separables de forma no lineal, ¿ok? Que es lo que ya estuvimos viendo, ¿ok?
Entonces, hay problemas que se pueden resolver mediante los perceptrones y otras que no, porque si no son linealmente separables, entonces no da una respuesta correcta o no da una salida correcta, ¿ok? De estos algoritmos, ¿ok? Entonces dice, tanto AND y OR son linealmente separables. Y podemos dibujar claramente una línea que separa la clase I. Y lo mismo es cierto para SOR. Tómese el tiempo ahora para convencerse de que no es posible trazar una línea que separe limpiamente las dos clases en el problema de SOR. SOR es, por lo tanto, un ejemplo de un conjunto de datos separables no linealmente. ¿Ok? Como dice ahí, es un ejemplo. Pueden haber otros casos, ¿ok? En que algún problema sea linealmente no separable, ¿ok? O separable no linealmente, ¿ok? Entonces, el ejemplo es simplemente, no es que solamente se va a aplicar a AND, OR y SOR, sino se pueden aplicar a otros, pero la idea es explicar que hay casos en que estos datos son separables no linealmente, ¿ok? Entonces, un caso específico de ello es demostrar que SOR está dentro de este grupo, ¿ok? Y AND y OR está dentro del grupo que sí, ¿ok? Simplemente por dar ejemplo. La idea es poder entender que para algunas cosas sencillas se puede aplicar un perceptrón de una sola capa y para otros se puede aplicar una red neuronal multicapa que vamos a ver después. De hecho, probablemente sería muy básico pensar que se pueda solucionar y hacer las cosas con una sola capa, pudiendo hacerse directamente con una red multicapa. Ok, pero es un buen inicio, sí es un buen inicio, ok, para poder entender. Porque básicamente lo que sucede en un perceptrón sucede en redes multicapas. Por eso es que se estudia esto. Porque si no, ¿cómo vamos a avanzar? Tenemos que entender primero cómo funciona una sola neurona para poder entender cómo funciona en su conjunto. Por eso es que se estudia primero una red de perceptrón o una sola capa simple. Entonces, a diferencia de ciertos procedimientos estándares de dividir nuestros datos en divisiones de entrenamiento y prueba, cuando usamos conjunto de datos bit a bit, simplemente entrenamos y evaluamos nuestra red en el mismo conjunto de datos. El objetivo es determinar si es posible que nuestro algoritmo de aprendizaje aprenda los patrones en los datos. Como veremos, el algoritmo de perceptrón puede clasificar correctamente funciones AND y OR, pero no clasificar SOR. ¿Ok? Entonces, esta arquitectura de perceptrón, presentada por Rosenblatt en 1958, definió un perceptrón como un sistema que aprende utilizando ejemplos etiquetados, es decir, aprendizaje supervisado. Y está muy bien eso, porque básicamente estamos dentro del aprendizaje que se denomina Machine Learning, que es básicamente donde las máquinas aprenden y ese aprendizaje supervisado donde ocurre esto y mediante las etiquetas, que es básicamente lo que mejor funciona dentro de una red neuronal, en aplicar etiquetas. Es decir, cuando en una red multicapa, básicamente vamos a reconocer perros, gatos y monos. Entonces a cada foto de perro, gato o mono le pegamos una etiqueta que diga que esa foto es de un perro, que diga que esa etiqueta es de un mono. Entonces para las redes multicapas o también para los perceptrones que se definieron en aquella época, lo mejor es que el aprendizaje supervisado se pueda introducir, porque básicamente es un aprendizaje lo que ocurre dentro del proceso de una neurona, ¿ok? Y la mejor forma es que sea supervisado, que es colocándole etiquetas. Como les dije, imagínense en la foto de perros, gatos y monos que cada foto tenga una etiqueta que le identifica.
Así las redes neuronales aprenden mejor. ¿Ok? Pero hay casos que no tienen etiqueta y se le aplican también, pero lo mejor es obtener informaciones que son etiquetadas. Hay veces que por la situación del problema no tenemos información para etiquetar. Entonces se aplica a las redes neuronales para obtener información incierta. Pero es mejor tener información cierta para aplicarlo mejor. ¿Ok? O por lo menos para redes neuronales que van a reconocer fotos, es mejor con las etiquetas. Eso vamos a ir viendo en otras clases. Y les voy a mostrar pues con un ejemplo, porque intenté varias veces con fotos no etiquetadas y no me reconoce bien. Entonces, viendo un poco la experiencia, para mí que funcionan mejor las redes neuronales que tienen etiquetas. ¿Ok? Y se asignan estas entradas a esas etiquetas con clase correspondiente a su salida. Entonces, a cada entrada vamos a pasar las etiquetas junto con la información y va a generar una salida. ¿Ok? La forma más simple del perceptrón de n nodos que tiene de entrada. Entonces, para cada fila de la entrada es una matriz con un diseño así de una sola capa de una red con un solo nodo. Vamos a ver eso en un dibujo. Básicamente esta es una explicación nomás de cómo están distribuidas eso. Existen conexiones y sus pesos que corresponden a los valores W, de W1 hasta W, donde describe la entrada XY hasta el único nodo de salida de la red. Este nodo toma la suma ponderada de las entradas y le aplica una función de paso para determinar la etiqueta de clase de salida. El perceptrón genera 1 a 1 en un valor de esa clase y entonces va generando los valores que son su salida. ¿Ok? Dicho de otra forma, eso no está bien explicado, pero aquí vamos a ir viendo en un gráfico esto. ¿Ok? Bueno, acá entradas de una red neuronal. Entonces tenemos las entradas. Convencionalmente a cada entrada se denomina X y a su salida se denomina Y. ¿Ok? Así, de esta forma. ¿Ok? Y básicamente genera una función matemática. Una función f de x. ¿Ok? Donde básicamente es cada entrada que denominamos X por un valor que se denomina peso, que son unos valores que se generan al azar. Y a este proceso es lo que se denomina aprendizaje automático, porque estas redes neuronales van a aprender de forma automática. ¿Y qué es lo que se ajusta o cambia de forma aleatoria o por cálculo? Son estos pesos W, ¿ok? Estos pesos, ¿ok? Entonces, a cada entrada le corresponde un valor de peso W. Entonces se multiplica por cada peso que se denomina weight en inglés y que es cada uno de esos pesos. Entonces son valores aleatorios al iniciar, pero después estos se van acomodando de acuerdo al modelo que nosotros queremos lograr. ¿Ok? Si queremos lograr una AND, tenemos un modelo y vamos a aplicar esos valores para obtener ese resultado. Entonces, este es el cálculo, ¿ok? A cada peso W se le multiplica. Entonces, a cada X1 se lo multiplica su W1. A cada X2 se le multiplica su W2. A cada X3 su W3. Y así sucesivamente, ¿ok? Acá pueden haber más, ¿ok? Este valor 1 se denomina vías. Vías o sesgo, ¿ok? Y es un valor que activa automáticamente el valor, ¿ok? Entonces hay que una función de salida y activa directamente ese valor, ¿ok? Y vamos a ponerle acá una letra B que va a identificar esta vía. En este caso tiene un valor 1, ¿ok? Que activa directamente. Esta es la función matemática, ¿ok? Y ven acá la sumatoria. Entonces
sería x1 por w1 más x2 por w2, así sucesivamente. Vamos a poner acá 3 puntos, ¿ok? Más el valor de la vía, ¿ok? Ok. Y acá tiene una sumatoria, ¿ok? Voy a tratar de dibujar acá una sumatoria, que feo es, pero ya se va a entender, que es este símbolo que ven acá. Entonces es una sumatoria de todos los pesos. Esta es la función f, que es x1 por w1, x2 por w2, hasta xn, más el valor de la vía. Y esto genera un valor que es el valor que se genera aquí, ¿ok? Y este valor que ven ahí puede ser un valor de activación que denominan step function en este caso, porque genera solo dos posibilidades de valores de salida, que puede ser ceros o 1, que es justamente para nuestro valor AND que vamos a hallar, ¿ok? Esto en algunos casos puede ser más 0,5 o menos 0,5, dependiendo de cómo se vaya distribuyendo esto, ¿ok? Eso es lo que genera estos valores, ¿ok? Bueno, genera dos posibilidades esta función step, ¿ok? Este es 0 y este es 1, ¿ok? Eso sería eso, y genera estos. Toda esta función matemática que ven acá genera al final valores de 0 o 1. Eso significa esta función matemática, ¿ok? Bueno, esto aplicado ahí es lo que tienen como salida, y esto es lo que tiene una red neuronal o perceptrón. Internamente, ¿qué tiene? Tiene este cálculo que ustedes ven acá, y todas las redes neuronales tienen este acá. En este caso, lo que se reemplaza, si uno quiere hacer algo mucho más complejo, es reemplazar esta función matemática, que en este caso se denomina step. Y básicamente, ven aquí la gráfica de esto. Puede ser una línea, ¿ok? Puede ser una curva, ¿ok? Y básicamente lo que se va a reemplazar es esta función matemática que ven aquí por otra, que va a dar conjuntos diferentes que podrían ser solo ceros o 1 o otros valores intermedios también. Pero ya se entiende más o menos la idea. Entonces no son solo valores ceros y 1. Lo mínimo que puede darnos son valores binarios, que son ceros y 1, pero después pueden darnos un conjunto de valores también, ¿ok? En este caso es la función más simple, que es la función step, que es una función escalón, o algunos lo dibujan también como una línea recta, que son valores de ceros y 1, ¿ok? Bueno, entonces aquí es lo más sencillo y se aplica directamente a nuestro problema que básicamente es encontrar AND, ¿ok? Y así va a ir funcionando todo esto, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué hay dentro del perceptrón? Básicamente, simplemente está esto que están aquí, ¿ok? Y son funciones matemáticas que tienen diferentes cantidades de entrada, y lo que se denomina aprendizaje automático, ¿ok? Es simplemente la modificación de estos pesos W. Al iniciar la clase básicamente les dije que es una función iterativa, y en una función iterativa van a ver que esto está dentro de un ciclo de iteración, dentro de un for, y se va iterando esto, y que se van a ir cambiando estos valores, ¿ok? Se van a ir ajustando, se denomina. Entonces, al inicio tienen un valor al azar, y después se va calculando y se va midiendo entre los valores de entrada y salida, y se va ajustando. Entonces,
se analizan estas salidas con respecto a sus entradas. En el caso de fotos, imagínense que ustedes quieren reconocer fotos de perros, gatos y monos. ¿Ok? Entonces, tiene su valor de entrada que dice que es un perro. ¿Ok? Y la función de entrenamiento lo que va a hacer es ajustar a que las fotos que ustedes le están ingresando son de perros, y él va a tratar de entender que las funciones de salida eh, son efectivamente de perros. Y si quita algún valor que diga que no es perro, pero se le dice que es un perro, entonces hay un error que hay que corregirse. Entonces lo que se corrigen son estos pesos W hasta que estas entradas salgan como salida, que evidentemente las fotos que se le están introduciendo son de perros. Entonces hay una función cíclica donde se ajustan estos valores de doble, vamos a llamarle de doble i, a todos los valores de pesos que están involucrados. ¿Okay? Entonces son funciones del azar o funciones matemáticas que van ajustando estos valores. ¿Okay? Hay veces que tienen información adicional para que pueda tener un modelo y reconocer, y hay otras veces que no tiene esa información. ¿Okay? Y simplemente se van ajustando hasta que haya una condición que le diga que este ciclo vaya a terminar. ¿Okay? Bueno. Y este vías básicamente le llaman sesgo, que también vamos a ir viendo en otra clase, algo específicamente de las explicaciones de esto. ¿Okay? Y son condiciones donde necesariamente son condiciones especiales que hacen que, como su nombre lo dice, entonces tiene una gráfica de algún sesgo, ¿okay? De esta forma más o menos, y hace que esto se active cuando se genera un valor especial, en este caso un valor 1, hace que esto automáticamente se active. ¿Okay? Bueno, eh, acá de vuelta bien, cómo se genera esto. ¿Okay? Entonces acá uno, a ver, básicamente a cada una de estas entradas, que son x1, x2, x3, xn. Estoy explicando de vuelta para que se entienda y para que puedan entender esta gráfica. ¿Ok? Entonces, a cada una de las entradas se le multiplica su peso W. A cada una de las entradas se le multiplica su peso W. Entonces da W por X. ¿Ok? A cada una de I, su valor es I. Y esto es una sumatoria. Entonces, esto se va sumando luego de la multiplicación. ¿Ok? Más el valor de las vías. ¿Ok? Que es el sesgo. ¿Ok? Que es un valor 1. ¿Ok? Y esto evidentemente da esa función, da un valor, la función f de x, que ven acá da un valor, y ese valor tiene que estar dentro de un umbral. ¿Ok? Y acá se pregunta si la sumatoria de todo este conjunto es mayor o igual a 0, entonces genera una salida. Y si es mayor a 0, entonces genera otra salida. Entonces, ¿se acuerdan de esa función step que estaba dibujado de esta forma? ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, si cumple esta condición, entonces, si cumple esta condición, entonces vamos a suponer que genera un valor 1. Un valor 1, ¿ok? Y si cumple esta otra condición, entonces va a generar un valor 0, ¿ok? Entonces, de forma aleatoria, en su salida puede ser 0 o 1, ¿ok? 0 o 1. Y acá están los valores de 1 o 0 que se genera la salida. Se genera un 1 o un 0, ¿ok? A su salida. ¿Ok? Súper bien.
Bueno, y por último, entonces para cerrar las aplicaciones, como ya sabemos esta función matemática, entonces, y sabemos que esto se calcula de valores al azar, o la corrección matemática de las salidas, entonces al azar o una corrección matemática. Entonces eso hace que se vaya generando valores y a veces puede ser 0 o 1. ¿Ok? Bueno. Y ahora, ¿y cómo se hace esto? ¿Ok? Y acá tienen la explicación. ¿Ok? Entonces nuestro algoritmo va a iniciar ahí, vamos a definir los pesos, que en este caso en W, lo que vamos a hacer básicamente es la función de perceptron con AND, y AND es 0, 0 da 0, 0, 1 da 0, 1, 0 da 0 y 1, 1 da 1. ¿Ok? Esto es la función booleana de AND o ilógico, o básicamente la tabla la verdad de ilógico. ¿Ok? Entonces valores verdaderos son 1 y los valores falsos son 0. ¿Ok? Bueno, nuestro algoritmo tiene que ser capaz de producir esto, y de eso se trata. ¿Ok? Y básicamente, si no son puestos al azar, son cerrados a algún valor que ustedes definen. En este caso, los pesos W están definidos en 1, ¿ok? Tanto W1 como W2. Solamente necesitamos solamente necesitamos, me voy a estudiar la pizarra, solamente necesitamos estos dos valores posibles para que podamos tener ese resultado. Solo para indicar que nosotros tenemos que trabajar en X1 y X2, W1 y W2, porque básicamente tenemos esta tabla, la verdad, ¿ok? Donde básicamente esos son los valores de X1 y X2, ¿ok? X2, y acá se va a dar la salida Y, ¿ok? Entonces, eh, sería 0, 0, ¿ok? 1, 0, ¿ok? 1, 0 y los valores de 1, 1. Esto daría por resultado en AND 0, 0, 0 y 1, ¿ok? AND. La función booleana AND, ¿ok? Entonces simplemente necesitamos trabajar con X1 y con X2, ¿ok? Por eso dentro del algoritmo, a ver, solo vamos a definir W1 y W2, ¿ok? Porque si nos fijamos, ¿ok? Si nos fijamos acá, solo vamos a trabajar con los valores de W1 y W2, ¿ok? Bueno, entonces nos queda solo trabajar con este y con este. Y a cada uno de estos, evidentemente, le vamos a agregar valor por defecto 1 dentro de nuestro código, que son estos. W1, valor 1 y W2, valor 1, ¿ok? Al definir este valor de vías, que va a ser nuestro umbral, ¿ok? Que es la fórmula matemática de esa función, tenemos el valor de vías y le agregamos un valor por defecto, menos 1.5. ¿Ok? ¿Por qué este valor? Porque es el que más se adecua para nuestro cálculo, ¿ok? Porque si no va a generar otros valores dentro de la iteración y va a hacer que no itere tan bien, ¿ok? Entonces son uno de los mejores valores eh, para definir nuestro umbral, ¿ok? Entonces se define valores de menos 1.5. Y vamos a entrar en el ciclo. Vamos a entrar en un ciclo, ¿ok? Y esa iteración hasta que los valores de W1
y W2 se ajusten a los valores que van a producir la salida correcta de la función AND. Entonces es una función de iteración. Y acá es un ciclo for y dice para cada par de valores en x1 en x2 en estos valores que son par que son exactamente las entradas para cada x1 y x2 con sus valores que son 0, 0. Y ya saben por qué eso, por la tabla de la verdad. 0, 0 que ya dibujé aquí en la pizarra. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, que son básicamente los valores de entradas posibles para cada uno de estos valores en esa iteración. En ese recorrido primero va a ser 0, 0, luego el valor es 0, 1, así. Primero va a ir recorriendo aquí, ese sería el índice del vector 1, o el índice del vector 1. Acá sería el índice del vector 2, índice del vector 3, índice del vector 4. Entonces para cada uno de estos, entonces vamos a leer estos valores y a calcularlos. ¿Okay? Bueno, entonces para cada una de las entradas que vamos a leer, ¿ok? Entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Ok? Entonces para cada par de entradas en x1 y x2 que van a tener este valor en la primera iteración, este valor en la segunda iteración, este valor en la tercera iteración y este valor en la cuarta iteración, vamos a hacer el cálculo que es estándar aquí, ¿ok? Este cálculo que está. Esto, vamos a multiplicar cada entrada por su peso W. Y vamos a sumarle la vía, ¿ok? Entonces, vamos a hacer con esta variable suma el valor de x1 por su w1. El valor de x2 por su w2 vamos a sumar. Y también vamos a sumarle el valor de vía, que es este que está aquí. Ese produce un cálculo. Y tenemos que saber si su valor da 0 o valor da 1. Entonces, si la suma es mayor o igual a 0, entonces su salida es 1. Y si es un valor negativo, entonces su salida da 0. ¿Ok? Entonces, por eso es que se coloca menos 1,5 para que su salida genere valores negativos. Entonces, su salida sea 0. Y en caso de que sea positivo, genere un valor 1. ¿Ok? Bueno, y acá entra 0 y 0 en esto. Y evidentemente 0, 0 va a dar a multiplicar 0 por cualquier valor de W. Va a dar 0 y este tiene valores menos 1, menos 1,5. Entonces, para el primer recorrido, suma va a tener menos 0,5. Entonces, va a preguntar si el valor es mayor o igual a 0, que es valor positivo. Es negativo, entonces su salida va a ser 0. Entonces 0 y 0, su salida es 0. Y acá multipliquen de vueltas en x0 y 1. ¿Okay? Entonces 0 por cualquier valor va a seguir siendo 0. Y acá w en 2 tiene valor 1 y x2 tiene valor 1. Entonces sería multiplicar vamos a multiplicar y el resultado de esto va a dar valor 1. Y ahora hagan la resta entre menos, fíjense que esta es una suma en algebraica, entonces va a ser 1 positivo menos 1,5. 1 positivo menos 1,5 y nos va a dar 0,5 negativo. Ok, entonces para esta condición nos va a dar también un valor de menos 0,5 negativo. Entonces al darnos valores negativos va a salir con su salida 0. Y para este caso, fíjense que vivimos esto. ¿Ok? Y este caso da lo mismo, porque acá va a multiplicar por 0 y luego va a sumarle 1. Y acá va a ser lo inverso, pero va a ser el mismo cálculo. Entonces aquí también va a dar menos 0,5 y su salida va a ser 0. ¿Ok? Entonces acá va a ser un valor menor y va a dar 0. ¿Ok?
Entonces al dar el valor 0, también sale ahí. Ok. Y aquí en la condición 1, 1, entonces este va a tener un valor 1 y este otro va a tener un valor 1. Y acá va a dar positivo. Entonces sería valor 1 más 1, 2 menos 1,5. Y el resultado, ¿cuánto va a ser? 0,5 positivo. Y al ser positivo, su salida va a ser 1. Ok. Entonces, al ser salida 1, entonces va a cumplir que es la generación de la tabla, la verdad. ¿Y por qué es el valor de vías menos 1,5? Es exactamente porque es el que hace que el cálculo de estos valores generen todos ceros en todos los casos con valores entre 0 y 1, ¿ok? Y cuando es 1 y 1 genere 1, ¿ok? De hecho hay un cálculo que no tengo a mano, pero ustedes pueden buscar después en internet, ¿ok? Cómo se calcula el valor de estas vías introduciendo el valor de salida. Entonces hay una fórmula de calcular por qué este valor es menos como 1. Pueden entrar en ChatGPT y preguntar de dónde sale este cálculo, ¿ok? Pero ya va mucho más de lo que es esta explicación. Pero esto se puede calcular también. De hecho, no necesariamente tiene que ser un valor de 1,5, sino puede ser, por ejemplo, en menos 1,9, por ejemplo. Puede ser un menos 1,8. Lo que sí que tiene que ser un valor que esté mayor a 0,5, ¿ok? Que es lo que al final llegó a aplicar aquí, ¿ok? Bueno, y eso es la explicación de esto, ¿ok? Entonces voy a grabar esto y después voy a compartir, ¿ok? Voy a grabar esto, ¿ok? Y acá voy a poner, voy a guardar como archivo de texto, ¿ok? Algoritmo and perceptron. Y después voy a compartir con ustedes esto, ¿ok? Solamente dejo acá para guardar, ¿ok? Y comparto esto, ¿ok? Bueno, entonces esto es lo que quería explicarles en la clase. Y bueno, y muchas gracias entonces. Y voy a compartir algo y terminamos aquí. Y a ver si comparto un video, ¿no? Ok. Y termino. Muchas gracias. Bienvenidos a la unidad 1 sobre el perceptrón de Rosenblatt. En esta clase magistral aprenderemos los fundamentos del primer modelo de red neuronal artificial. Estudiaremos su historia, funcionamiento matemático y algoritmo de aprendizaje. El perceptrón es la base de la inteligencia artificial moderna. Sentó las bases para el deep learning que conocemos hoy. Comencemos este viaje de aprendizaje juntos. El perceptrón es la unidad básica de una red neuronal artificial. Es un modelo computacional inspirado en las neuronas biológicas del cerebro humano. Toma múltiples entradas de datos del entorno. Las multiplica por su importancia, lo que llamamos pesos. Realiza una suma ponderada de todas las entradas. Finalmente, decide si se activa o no mediante una función de activación. La salida es siempre binaria, 0 o 1. El perceptrón fue inventado en el año 1957. Su creador fue Frank Rosenblatt. Lo desarrolló en el Laboratorio de Aeronáutica de Cornell. Frank Rosenblatt fue un psicólogo y computacionista estadounidense. Fue pionero en inteligencia artificial y redes neuronales. Vivió entre 1928 y 1971. Lo creó para modelar el aprendizaje biológico. También para reconocimiento de patrones.
y para clasificación binaria de datos. Sentando las bases para la IA moderna. En 1958, el New York Times publicó que el perceptrón sería el embrión de una computadora que espera caminar, hablar, ver, escribir, reproducirse y tener conciencia de su existencia. La ecuación fundamental del perceptrón es z igual a suma de 11 por W más B. X representa las entradas o datos que recibe la neurona. W representa los pesos o la importancia de cada entrada. B es el sesgo o bahías, un valor que ajusta la activación. Sigma representa la suma de todos los términos. Cada entrada se multiplica por su peso correspondiente. X sub I por W sub I. Cada entrada multiplicada por su peso. B es el sesgo, un valor que ajusta la activación. Veamos un ejemplo práctico. Si X1 es igual a 2, W1 es 0.5, X2 es 3, W2 es 0.8 y el sesgo B es 0.1. Entonces Z es igual a 2 por 0.5 que es 1.0, más 3 por 0.8 que es 2.4, más 0.1, lo que nos da un total de 3.5. La función de activación determina si el perceptrón se activa o no. Si el perceptrón se activa o no. Si la suma ponderada Z es mayor que 0. La neurona se activa y la salida es igual a 1. Si Z es menor o igual a 0. La neurona no se activa y la salida es igual a 0. Analogía: imagina un interruptor de luz. Imagina un interruptor de luz. Si presionas con suficiente fuerza, Z mayor que 0. La luz se enciende, salida igual a 1. Si no, permanece apagada, salida igual a 0. Limitación: la función escalón no es diferenciable en Z igual a 0. La función escalón no es diferenciable en Z igual a 0. Por eso las redes modernas usan ReLU o sigmoide. El perceptrón simple solo puede resolver problemas linealmente separables. Una función es linealmente separable si existe una línea recta en 2D o un plano en 3D que puede separar completamente las clases. And, or, not. Son linealmente separables. SOR, SNOR. No son linealmente separables. El problema SOR de 1969. Minsky y Papert demostraron que un perceptrón simple no puede resolver SOR. Esto llevó al primer invierno de la IA. Solución: para problemas no lineales. Necesitamos redes neuronales multicapa, MLP. El perceptrón aprende ajustando sus pesos mediante la regla delta. Paso 1. Inicializar W1, W2 y sesgo en 0. Paso 2. Establecer tasa de aprendizaje ETA igual a 0.5. Paso 3. Para cada fila de la tabla de verdad. Calculamos Z igual a X1 por W1 más X2 por W2 más sesgo. Si Z mayor que 0, predicción igual a 1, sino 0. Tabla de verdad AND. El perceptrón debe aprender que la salida es 1. Solo cuando ambas entradas son 1. Fase 3. Cálculo del error y actualización. Paso 4. Calcular el error. Error igual a valor real y menos predicción y sombrero. Paso 5. Actualizar pesos. W1 igual a W1 más Z por error por X1. W2 igual a W2 más Z por error por X2. Paso 6. Actualizar sesgo. Sesgo igual a sesgo más Z por error. ETA, tasa de aprendizaje. Controla qué tan rápido aprende, típicamente 0.1 a 0.5. Si error igual a 0. Los pesos no cambian, ya está correcto. Si error diferente de 0. Los pesos se ajustan proporcionalmente. Iteración, repetir el proceso.
Hasta que error igual a 0 para todas las filas. Antes de entrenar, veamos que debe aprender el perceptrón. Regla en: la salida es 1 solo cuando ambas entradas x1 y x2 son 1. En cualquier otro caso, la salida es 0. En cualquier otro caso, la salida es 0. ¿Es linealmente separable? Sí. Se puede dibujar una línea recta que separe los casos y igual a 1 de y igual a 0. Observa cómo el perceptrón aprende la función AND. Peso W1. Peso W2. Sesgo B. Proceso: el perceptrón procesará cada fila de la tabla de verdad. Calculará el error y ajustará los pesos. Hasta aprender correctamente la función AND. Hasta aprender correctamente la función AND. Los pesos comienzan en 0. Cuando hay error, los pesos se ajustan. Después de varias épocas, se estabilizan. El perceptrón aprende la función AND. Veamos un ejemplo concreto de entrenamiento. Época 1, fila 1, x1 igual a 0, x2 igual a 0, y igual a 0. Z igual a 0 por 0 más 0 por 0 más 0, igual a 0. Predicción igual a 0, porque Z es menor o igual a 0. Error igual a 0 menos 0, igual a 0, correcto, no hay actualización. Época 1, fila 4, x1 igual a 1, x2 igual a 1, y igual a 1. Z igual a 1 por 0 más 1 por 0 más 0, igual a 0. Predicción igual a 0, incorrecto, debería ser 1. Error igual a 1 menos 0, igual a 1. W1 igual a 0 más 0.5 por 1 por 1, igual a 0.5. W2 igual a 0 más 0.5 por 1 por 1, igual a 0.5. Sesgo igual a 0 más 0.5 por 1, igual a 0.5. Después de varias épocas, los pesos convergen a valores que clasifican correctamente AND. Lo que hemos aprendido. El perceptrón fue creado por Frank Rosenblatt en 1957. Es la unidad básica de las redes neuronales artificiales. Usa una función de activación escalón para decisiones binarias. Aprende mediante la regla delta ajustando pesos. Fórmula: Z igual a suma de 11 por WI más B. Solo resuelve problemas linealmente separables, AND, OR, NOT. Fórmulas clave. Z igual a suma de 11 por WI más B. F de Z igual a 1 si Z mayor que 0, sino 0. W igual a W más Z por I menos si sombrero por X. Próximo paso. Para problemas no lineales como SOR, necesitamos redes neuronales multicapa, MLP. Fin de la unidad 1. UXA, Inteligencia Artificial.